Como héroes, así han recibido a la tripulación de Artemis II a su llegada al centro de la NASA en Houston tras 10 días orbitando la Luna. I have absolutely no idea what to say. This is 24 hours ago, the Earth was that big out the window and we were doing Mach 39 and here we are back at Ellington at home. El comandante Wright Wiseman confesaba emocionado que no ha sido una misión fácil. And when you're out there, you just want to get back to your families and your friends. It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth. Otro de los tripulantes, Victor Glover, daba las gracias a todos los que han hecho posible esta misión. I have not processed what we just did, and I'm afraid to start even trying. Christina Koch se mostraba sorprendida ante la oscuridad, decía, que rodea la Tierra. What struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Y de vuelta a nuestro planeta, el canadiense Jeremy Hansen ha querido hacer partícipes a todos los que han seguido a Artemis II. We are a mirror reflecting you. And if you like what you see, then just look a little deeper. This is you. Una misión que ha unido para siempre a los 4 astronautas y que ya forma parte de la historia. Bueno, pues ya forman parte de la historia, ya saben, ya lo han visto, ya están en la Tierra. Y para saber lo que se siente en esas experiencias que son extraordinarias, a buen seguro, pero lo vamos a saber de primera mano, un testimonio directo con Jennifer García Carrizo, que es comunicadora científica y autora de Misión Marte, diario de una exploración espacial, y que cuenta lo que vivió en una misión de simulación espacial real en el desierto de Utah. Es investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos. Jennifer, muchísimas gracias por venir aquí al canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, lo primero que quiero saber tiene que ser una experiencia brutal. ¿En qué consistió exactamente esa experiencia, ese vuelo en simulador en Utah y que plasmaste además en este libro, Misión Marte? Pues en nuestro caso lo que hacíamos era irnos a una base de investigación que está, como bien has dicho, en medio del desierto de Utah, en los Estados Unidos. Se llama la Mars Desert Research Station y entonces allí investigamos cómo sería vivir y trabajar en Marte. Es verdad que nosotras nos perdíamos una de las partes más interesantes del viaje espacial, que es el vuelo, el cómo voy y cómo llegaría a Marte, ¿no? Pero sí que simulábamos pues, condiciones, por ejemplo, relativas a una atmósfera que no es respirable o a la existencia de radiación, y por eso llevábamos trajes de simulación, como una especie de traje de astronautas, y además también simulábamos temas vinculados a las restricciones, ¿no?, alimentarias, pero también, por ejemplo, de la cantidad de agua que teníamos. Y eso era un poco lo que... Claro, entonces aprendisteis muchísimas cosas, me imagino. Claro, este tipo de simulaciones además se hacen un poco para entrenar, entre comillas, cómo sería hacer una misión real. Piensa que si un día vamos a Marte no podemos llegar allí e improvisar, todo que tiene que estar muy pautado, muy entrenado, muy estudiado. Entonces este tipo de misiones se hacen sobre todo para ensayar protocolos. Entonces, vamos a ver, una misión a Marte, ¿podríamos compararlo con una misión a la Luna? Tiene cosas en común, algunas cosas en común y otras cosas no. Marte está muchísimo más lejos que la Luna. Piensa que un viaje a Marte tardaríamos 6 meses en llegar, 6 meses en volver, y tendríamos que esperar 2 años hasta encontrar una ventana de oportunidad y poder volver a la Tierra. Entonces, digamos que es mucho más complejo técnicamente. En la Luna podemos recibir soporte, si algo pasa mal nos pueden enviar ayuda. En Marte es mucho más difícil porque la ayuda que nos manden va a tardar mínimo 6 meses en llegar. Pero sí que tiene pues, esas partes relativas al soporte vital y al trabajo en equipo, que también tiene una misión a la Luna o a Marte. Bueno, y si fallara el plan de vida en nuestro planeta, en el planeta Tierra, ¿podemos pensar en vivir en Marte? Vivir en Marte como humanidad, por así decirlo, de manera sostenida es muy complejo. Piensa que necesitaríamos un sistema de soporte vital que nos diera oxígeno, que nos protegiera sobre la radiación, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Entonces, vivir en Marte como humanidad, me cargo en la Tierra y me voy a Marte, es imposible. Al final las misiones espaciales son más para investigar. Entonces, te diría que si nos cargamos la Tierra no hay planeta B, en este sentido lo tenemos que cuidar, y establecer colonias permanentes en Marte a nivel de investigación puede llegar a ser viable en algún momento,
pero que para irnos a vivir la Tierra, que eso lo decían mucho los astronautas del Artemis, ¿no? La Tierra es un lugar único y irrepetible que tenemos que cuidar. Claro, pues vamos a hablar de los astronautas de Artemis, porque también la experiencia que han vivido es una experiencia única, porque además es que han traspasado la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora, se han convertido en una auténtica bola de fuego. Bueno, esto vamos a ver, para explicarlo tú como científica, no solamente en qué consiste, sino qué riesgos, ¿no?, extremos han corrido. Bueno, los riesgos es el momento más complicado de todo el viaje, ¿no? Es uno de los momentos más complicados y evidentemente o efectivamente, para que no estallen en llamas, por así decirlo, esa nave, esa cápsula, tiene un sistema que les protege, una especie de protector que les protege y que se va desintegrando a medida que van reentrando en la atmósfera. Es lo que llamamos un escudo térmico y gracias a él es como la nave pues no arde y ellos están protegidos dentro, sanos y a salvo. Ellos han llegado sanos y salvos, los hemos visto ya más pletóricos, es algo que se entiende perfectamente, y lo que queremos entender también son los hallazgos, ¿no? Porque en misiones anteriores, misiones espaciales anteriores, hay hallazgos que se han aplicado a nuestra vida cotidiana. Aún probablemente es pronto para saber qué es lo que han averiguado ellos o qué es lo que han encontrado ellos, pero cuéntanos, también como científica, son hallazgos que estamos muy acostumbrados a verlos en nuestra vida cotidiana y que no sabemos qué viene de esas misiones espaciales. Efectivamente, los hallazgos de Artemis llegarán porque la ciencia necesita pues esa parte de reposo, de calma, ¿no? Y llegarán, muchas veces no es tan inmediata como nos gustaría, pero por eso es ciencia, porque se hace de manera rigurosa. Pero, por ejemplo, sí, el espacio, o sea, las misiones Apolo y todo lo que ha venido después, toda la carrera espacial, pues han facilitado en la Tierra todo el sistema de telecomunicaciones que tenemos hoy en día. Pero, por ejemplo, y por ponerte dos curiosidades, que a mí me gusta mucho hablar de curiosidades también, pues, por ejemplo, el sistema de entrenamiento que tienen los astronautas en microgravedad ha facilitado pues, mucho desarrollo a nivel deportivo para rehabilitación de personas pues, que sufrieron un accidente en la Tierra, para poder revitalizar, ¿no? También temas de telemedicina se han desarrollado gracias al espacio. Entonces, en ese sentido, pues toda la inversión que se haga en el espacio, toda la inversión que se haga en ciencia, pues tiene un efecto muy positivo en nuestras vidas y muchas veces cosas que utilizamos todo el rato como el velcro, pues nacieron... O el papel de aluminio, ¿no? Exacto, me han dicho. Nacieron un poco de... El papel de aluminio no estoy segura, pero el velcro sí, porque... Es que no te voy a decir ni sí ni no, porque... No sé. Pero, por ejemplo, lo velcro, buscaré, ¿eh? Vale. Pero el velcro... Y yo también. El velcro, ahora según salgamos, pero por favor, no en ChatGPT. No, usemos fuentes fiables. Sí, pero sí, el por velcro, eso tenemos ¿no? Verifica en Radio Televisión Exacto. Española. El velcro que usamos todos o en muchísimas cosas en nuestro día a día, pues en las misiones espaciales es clave. Un sistema tan sencillo, ¿no? Claro, porque las misiones espaciales son carísimas. ¿Compensa? Mira, yo te diré que cada céntimo que se invierta en ciencia siempre compensa y siempre tiene un efecto positivo. Es verdad que las misiones espaciales son muy caras, pero las dificultades técnicas que hay que superar son enormes y bueno, pues es un salto para la humanidad, ¿no? Evidentemente. De todas maneras, la ciencia en general es muy cara. Piensa que hay muchísimas personas detrás, ya no solo es todos los materiales a nivel técnico que se necesitan, sino la cantidad de personas que están envueltas en esto, porque al final vemos a 4 astronautas que van, pero hay millones de personas implicadas y trabajando en ello. Por eso la ciencia a veces parece tan cara, por así decirlo, pero no es cara. Piensa, es inversión en presente y en futuro. Una última cuestión te voy a plantear como científica. ¿Qué es lo que más te preocupa de nuestra sociedad, de la sociedad del siglo XXI? Pues mira, soy doctora en comunicación y voy a romper una ancha en mi favor. Te diría que creo que la ciencia que tenemos y la calidad de la ciencia que vamos a tener en los próximos años va a depender también de lo bien que sepamos comunicársela a la sociedad y sepamos hacer que esta sociedad entienda por qué la ciencia es importante. Creo que en el momento del coronavirus y la pandemia se puso muy en valor y se evidenció mucho la importancia de la ciencia y creo que es una tarea que tenemos que seguir haciendo los científicos desde universidades y centros de investigación. Y ese fue también uno de los motivos que me llevó a escribir Misión Marte, el poder contarle a la gente qué hacemos fuera de los laboratorios, fuera de las universidades y por qué es importante para ellos. Creo que eso es clave, que lo puedan entender. Importante, por lo tanto, que lean Misión Marte, de Jennifer García Carrizo. Misión Marte, el diario de una exploración espacial, que cuentas cómo viviste, bueno, pues esa experiencia única de ir en un simulador a Marte desde Utah. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchas gracias.